¿Aquí? No te enrolles, ¿eh? Bueno, yo quería preguntar a Alberto porque yo soy sindicalista muchos años, yo llevaba muchas peleas desde que comenzó la crisis, y hay algo que yo he echado de menos aquí, lo quiero preguntar para que nos conteste. Yo siempre he dicho, y a veces me viene a la memoria de las últimas frases de Marcelino Camacho: hay que globalizar las luchas, las acciones. El movimiento obrero, digo así, de las 27 estrellas esas que hay en el circuito de la Unión Europea, parece ser que no hemos coincidido en los distintos países, y yo diría en los distintos países, de globalizar esas movilizaciones en defensa de los derechos conquistados por el movimiento obrero, que tanta falta y tanto nos hace falta, y tanto sacrificio nos ha costado a lo largo de la historia. Se lo están cargando de un plumazo, lo han limpiado, porque están ahí, ya, y es lo que es, o sea. El problema es, ¿qué dificultades hay para que ese movimiento obrero organizado de toda Europa haga acciones conjuntas y serias? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que yo las veo del movimiento obrero aquí, hemos hecho huelgas y otras huelgas que no cambian el mundo, que ayuda, y hay que seguir haciendo más huelgas, más manifestaciones, pero que está claro que nos han metido en la olla que estaba ya los trabajadores de abajo hasta arriba, y esa juventud que no sale. Por consiguiente, me preocupa mucho, porque yo soy los que siempre hace algunas notas de prensa de movimiento ciudadano, movimiento obrero, movimiento republicano. ¿Por qué no se une? ¿Por qué no sale? ¿Por qué no moviliza? ¿Por qué no despierta? Y otro problema que le doy: ¿qué es lo que está pasando aquí en esta sociedad, que no somos capaces de sacar a la gente de sus casas a las grandes movilizaciones? Y la sacó el chorizo del Tejero, con la fantasmada del golpe de Estado. Sale todo el mundo a la calle, y yo joder, con lo que está cayendo, y la gente no sale, no se preocupa, y sufre, y reparten la olla, y viven de la pensión del abuelo, y no se moviliza. Creo, desde mi punto de vista de hombre, luchador, siempre movilizando a la gente, hablando, concienciando, preparando a las personas, que en definitiva es culturizarlo. ¿Qué es lo que está pasando en nuestra Europa? ¿Qué está pasando en nuestra Europa? Que no se levantan los trabajadores de esta Europa, en una unidad globalizada en la lucha con lo que está cayendo. Ya comenzó con una pincelada en Islandia, consiguieron muchísimas cosas, y está ahí, y es referente. Ya está, mío. No lo noto. Es igual. Primero, recordar las palabras de Bertolt Brecht: el peor analfabetismo es el analfabetismo político. Y agradecer el esfuerzo que estáis haciendo por hacer crecer nuestra cultura política. Muy agradecido. Otra cosa más. Yo sí soy sindicalista en toda mi vida, y cabreado por mi sindicato de Estado, es decir. Pero ha llegado el momento de recuperar la fuerza sindical, porque si los sindicatos estamos perdidos, queridos y queridas compañeras. Ahora mismo, en Torrevieja, donde resido, estamos organizando una plataforma de jubilados y pensionistas, porque creemos que los jubilados y los pensionistas debemos estar ahí luchando en defensa de nuestros hijos y de nuestros nietos, que son a los que estamos amparando ya. Y otra cosa más, decir, y termino, que lo que nos detiene a todos y a todas en este puñetero país es el miedo. Son los 20.000 trabajadores que se ven por la ventana en la fila. Ese miedo es el que tenemos que saber romper. Y yo creo que la única forma de romper ese miedo es el ejemplo que nos están dando los jóvenes con el 15M en la calle. Creo que tenemos que estar ahí todos y todas. Buenas noches, Alberto. Unas pocas más y ya paramos. Yo soy un joven estudiante de Ciencias Políticas y Gestión Pública, Miguel Hernández. Estuve contigo ya en Madrid el día de la boda general. Creo que incluso ir a hacer la foto. Como joven quería hacer primero una pregunta personal, y es que si eres consciente de que te has convertido en una referencia política, ya no solo política, también un poco económica, hacia la joven izquierda,
Y ya refiriéndome a cuestiones políticas, me quería referir si, igual que pasó con Syriza en Grecia, Izquierda Unida tendría cabida a llevar a cabo sus políticas. Con ello te recuerdo, por ejemplo, las portadas de todos los periódicos, perdóname por la expresión, del régimen español, sobre que ganaba Europa, pero tanto desde el País, la Gaceta, el ABC, el periódico, todos los periódicos dijeron que ganando lo que sigan ahí los conservadores, ganar Europa. Si significa con ello que sigan en Izquierda Unida no ganar Europa, se me pregunta. Muchas gracias. Hola Alberto, buenas noches. Yo quería decirte cuando has dicho que Rajoy en realidad no tiene el poder, que él está solo gobernado por alguien que está encima suya. Bien, si vosotros llegaseis al poder, ¿seríais capaces de poder contra las instituciones supranacionales? ¿Podríais con la regla? ¿O simplemente nos hundiríamos como país porque todos los medios se lanzarían contra vosotros? ¿Han dicho que no? 2 o 3 más y ya está, ¿no? Sí, bueno, 1 o 2, porque si no... Una o dos preguntas más concisas. Griezmann había pedido la palabra hace tiempo, muy, así como lo han hecho estos chavales, muy concisos, y Alberto va a contestar a todas ellas. Buenas noches. Vamos a ver. Yo quiero intentar ser conciso de verdad. Quiero hacer una pregunta y una propuesta. Las dos están relacionadas con la propaganda que se nos vende del supuesto progreso de España con esta. Así que la primera va muy directa. Hace unos días algún capitoste dijo que de los super, no recuerdo quién, dijo que de aquí a unos años con estas reformas España será la nueva Alemania de Europa, y dijo así con una alegría, y Alemania se convertiría en España. La pregunta es, realmente, primero, eso puede ser cierto, ¿no? Por tus palabras, pienso que no, pero aún así, aunque fuese cierto, sería aceptable por nuestra parte, por Izquierda Unida, por Esquerra Unida y por todos nosotros, un modelo como Alemania, aunque tú dices que forman las dos partes del mismo modelo, ¿sería deseable para España que fuéramos como Alemania, con tantos millones de personas con tan poco sueldo? Una. ¿Por qué lo digo? Porque no me extraña que ahora mismo el PP, y yo creo que son el PP, intenten esta frase utilizarla para decir, ¿veis cómo la reforma se va bien? ¿Veis cómo vamos a ser la nueva Alemania? Y entonces, ¿cómo contrarrestaríamos nosotros esa propaganda? Eso es una. Y la otra es una propuesta que hago por lo que has comentado de la deuda externa nuestra. Perdóname, son 2 minutos, eso es una propuesta. Es que no vamos a ver. Hay un concepto que se llama deuda ecológica y deuda externa, no más. La deuda ecológica está producida en gran parte por la deuda externa, lo pagan los países del tercer mundo. Bien. Hay un economista, Martínez Javier, que dice, se ha de eliminar la deuda externa porque la deuda ecológica es superior. Voy a hacer un paralelismo. Esta deuda externa que nosotros estamos teniendo ha sido a costa de un coste, para la redundancia, social. Podría utilizarse como idea fuerza, lo digo simplemente como propaganda, porque a veces vale la pena contrarrestar una idea machacona con otra. Que la deuda externa a la que estamos sometidos nosotros es el 40%. Hay que eliminarla, se tiene que parar, porque hay una deuda social que ellos nos han originado, que es muy superior si se cuantificase todos los perjuicios en esos derechos sociales. Simplemente quería dar la idea de esa idea fuerza de deuda social frente a deuda externa. Nada más, gracias. Una más y ya está, por favor. Una más. ¿Se oye? Sí, Bueno, se no, ve. Alberto. No, yo voy a ser rápido. Ahora mismo, con la situación de paro que hay, para hacerte que haya ese candidato, para que entendamos un poco, decir cómo de forma graciosa utilizan los términos de economía, pero ahora mismo la situación que hay es que de los 5,5 millones, que el ministro decía que, bueno, la encuesta de la ETA no se la pedía, de 40 a 55 años, creo que había como 1,5 millones de cada. Y el 55 mucho más. Luego el tema de los jóvenes, pues, bueno, por la situación que hemos vivido en este país, la gente se dejaba la obra y se iba a trabajar. Pero no hay formación tampoco. Pero la pregunta es, si esa gente que no está formada, y los que tienen 45 años parece que no llevan para nada, ¿dónde, en qué sectores, qué tipo de industria se va a crear? Porque yo esto me lo pregunto muchas veces y no me lo veo sabido.